Nuevamente me gozo en saludarles en esta casa espiritual, la Iglesia del Señor. Nos denominamos Zoe. Zoe significa vida y es la vida de Dios que es impartida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero bendecimos a los amigos y amigas que nos siguen a través de la transmisión y qué bueno que nos acompañan de esta manera. Y bueno, los niños y las niñas que vienen preparados para tomar una clase particular propia de su edad, pues sus maestros y maestras han preparado durante la semana una clase, y papitos y mamitas, si quieren conducir a sus peques a sus respectivos salones y después regresan acá. Abrimos nuestras Biblias en la carta a los Filipenses, capítulo número 4. Filipenses, capítulo número 4. Y es que entra un señor ahí a un bar, drogado, alcoholizado, y tiene una ocurrencia malévola y le dice a los presentes: el que no adivine mi nombre, lo voy a dar unos balazos. Y pues todo el mundo empezó: Carlos, y no soy Carlos, y los mataba, hágame usted el favor. Y bueno, les voy a dar un tip, una pista: mi nombre empieza con J. Jorge, Jesús. Y no, a todos los mataba. Bueno, entonces, ¿cómo te llamas? Me llamo Gelipe. Bueno, es la carta a los Filipenses, no es Gilipenses. Capítulo número 4. Un chiste de mal gusto. Leamos la bendita palabra del Señor. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Versículo 4, ¿me acompaña a leerlo en voz alta? ¿Me ayuda? Adelante. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Dile al que está a tu lado, hagámosle caso al Señor. Regocíjate en el Señor siempre. Regocíjate. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de congregarnos. Señor, nos has hecho comprender una verdad que a veces a algunos se les olvida, lamentablemente, que el domingo es el día del Señor. El domingo es tuyo. Le dimos a otras cosas en la semana nuestra atención, nuestro tiempo, nuestra energía. Pues ahora es para ti esto, Señor. Gracias, papito precioso. Oramos, mi Dios, que tu palabra no vuelva vacía, no volverá, porque es promesa tuya. Espíritu Santo, eres nuestro maestro, ilumínanos, ayúdanos. Y yo en lo personal, Señor, suplico de tu gracia. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. A todos nos han dicho eventualmente: te tengo dos noticias. ¿Se acuerdan? Una buena y una mala. Y nos preguntan: ¿cuál quieres que te dé primero? ¿Cuál escoge usted? La mala, casi siempre, ¿verdad? Casi siempre. ¿Por qué? Porque la mala te puede provocar un sentimiento negativo, una impresión mala, pero la buena, bueno, va a compensar, ¿verdad? Claro que sí. Y es que hay en nosotros, los seres humanos, un deseo natural, genuino, dado por Dios. Queremos estar tranquilos, contentos. Buscamos el bienestar, buscamos momentos felices, alegres. Es instintivo, ¿a poco no? Huir del sufrimiento. Pero es instintivo también tratar de estar alegres. La semana pasada hablé acerca de cómo lidiar con el sufrimiento. Vamos a compensar o a completar la enseñanza. Hoy vamos a hablar de la contraparte del sufrimiento, que es el gozo, utilizando un término muy bíblico, el gozo. El tema de hoy le he titulado Alegría Cristiana, porque como veremos según la Escritura, a pesar de que hay tristezas, sufrimientos, angustias, luchas, etcétera, hay un recurso del Señor para nosotros, el pueblo de Dios, que la Escritura llama gozo. Aunque la palabra gozo también se puede traducir como alegría, contentamiento, estar muy satisfecho.
Santiago capítulo número 1 y versículo 2 claramente nos dice que tengamos por sumo gozo, y especialmente apunta a cuando estemos en dificultades, en pruebas. Quiere decir entonces que el gozo viene a compensar, a mitigar y a veces incluso a anular de alguna manera momentos difíciles. Esto es parte de los efectos especiales que hacemos en la iglesia para contar con su atención, porque a esta hora del día es posible que todavía usted esté atacado por Satanás. Repréndalo. Así es que gozo es sinónimo de alegría, de estar muy contento, de estar muy satisfecho. De hecho, usted va a encontrar en las nuevas ediciones bíblicas, versiones recientes, en lugar de palabra gozo, va a encontrar la palabra alegría. Quiero hablar entonces algunas verdades acerca del gozo, según la Escritura. En primer lugar, y tome nota de esto, Dios quiere que tú y yo tengamos gozo. Si Dios lo quiere, entonces para mí lo puedo tener. Esto es muy importante. Si Dios lo quiere para mí, lo puedo tener. En Juan capítulo 15, versículo 11, Jesús así lo pronunció: estas cosas os he hablado para que mi gozo, para que el gozo de ¿quién? De Cristo esté en ustedes, iglesia, y su gozo se cumpla. Romanos 15:13 claramente nos dice la voluntad de Dios para su pueblo: y el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer. No está en pantalla, ¿verdad? Ahorita por el problema técnico, entonces voy a bajar la velocidad en mi exposición de textos para que ustedes los puedan anotar y buscar y los reflexionemos juntos. Entonces, busque por favor Romanos 15:13. Romanos 15:13. Y bueno, suplico a mis amigos y hermanos que siguen la transmisión, también tengamos un poquito de paciencia, porque normalmente ponemos los textos en un cintillo en la transmisión. Pero entonces Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es la voluntad de Dios entonces que tengamos gozo, alegría. Y bueno, lo leímos hace un momento en Filipenses 4:4, incluso está escrito en forma imperativa: regocíjense, regocíjense. ¿Pero en qué? En el Señor. ¿Cuándo? Siempre regocíjense en Él. Hace algunas semanas, no hace mucho tiempo, vi a un abuelo de la congregación, mi consuegro, que le dice a sus 3 nietecitas 3 cosas. Ahorita me ayuda si no me equivoco, Luis Carlos. Y les dice: a ver, niñas, ¿cuáles son las 3 reglas que yo quiero que ustedes estén frecuentemente practicando? Número 1, actitud. Y las niñas así toman una disposición. Eso, responden al llamado: actitud. Y las niñas así: actitud. Segundo, no estén tristes. Y tercero, aprender mucho. Actitud, no estén tristes, aprendan mucho. Como que Dios así también nos dice a su pueblo: actitud, no estén tristes. ¿Y qué otra cosa? Y aprendan mucho. Así es que Dios quiere que tú y yo tengamos gozo, que tengamos alegría. Pero ¿por qué ando a veces arrastrando la cobija? Hay una respuesta bíblica a todo eso. Otra verdad acerca del gozo según la Escritura es esta, y es una paradoja: pueden convivir gozo y tristeza. Podemos tener tristeza y gozo a la vez. ¿Cómo es eso? Es algo sorprendente, pero claramente vamos a la carta a los Filipenses, que me he dispuesto a leer varios versículos de la carta a los Filipenses para que usted le conozca un poco más, y durante la semana lea por favor todo Filipenses. Para preparar este mensaje yo leí la carta varias veces, una vez lo hice de corrido. ¿Sabe cuánto tiempo toma leer la carta a los Filipenses? 10 minutos. Lee en la semana los 4 capítulos de esta hermosa carta. Así es que el gozo que Cristo nos imparte,
La alegría que Él quiere que tengamos puede convivir incluso con nuestras aflicciones, con nuestras tristezas. Miren entonces ahí en Filipenses 1:16, Filipenses 1:16, busque el texto por favor. Y lo vuelvo a decir, voy a bajar la velocidad de la exposición porque para mí es bien importante que usted lea los textos y los reflexione. Y si está usando su Biblia de papel, cosa que siempre le recomiendo, subráyela por favor. No le va a ser difícil, me voy a mover muy poco de Filipenses. Ubíquese ahí en Filipenses. A ver, 1:16. Filipenses 1:16. Dice el apóstol Pablo, escritor de la carta: hay personas que anuncian a Cristo por contienda, no sinceramente. Y esas personas lo hacen para añadir aflicción a mis prisiones. Pablo está en la prisión y es comprensible que esté afligido por lo mismo. ¿Sí está siguiendo el texto? ¿Está en pantalla? Ah, qué bueno. Entonces, Pablo está hablando del gozo y es el documento en donde él más utiliza la expresión gozo, regocíjense. Pero él también está diciendo: estoy en aflicción. ¿Por qué? Porque estoy preso. Y hay personas que predican a Cristo no honestamente, no genuinamente, sino por intereses personales. Fíjense cómo hay cosas que no cambian. Actualmente también así sucede. Pero capítulo 2, versículo 19, capítulo 2, versículo 19, escribe Pablo: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de... ¿Está siguiendo la lectura? ¿El texto me está siguiendo a mí? Para que yo esté, ¿qué cosa? De buen ánimo. Quiere decir entonces que el ánimo de Pablo en la prisión también no era el mejor. Para que yo esté de buen ánimo. ¿Cuándo voy a estar de buen ánimo? Al saber de cómo están ustedes, filipenses. Versículo del capítulo 2 ahora, el 27. Filipenses 2:27. Pues en verdad estuvo enfermo, y se refiere a otro obrero que se llama Epafrodito. Ya la carta nos ha dado alternativas para nombrar a los hijos, ¿verdad? Cuando nazcan. Cuando leímos el capítulo 4, Evodia, Sintique, y ahora nos da uno masculino, Epafrodito. ¿Cuántos dicen, me voy a inspirar en la Biblia? Bueno, Epafrodito es otro obrero que estuvo enfermo y dice, estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, Dios tuvo misericordia de mí. ¿Para qué? Yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo está en aflicción, en prueba, en dificultad, con un estado de ánimo complicado e incluso con tristeza. Se da cuenta entonces que hay una realidad cristiana que tú y yo podemos experimentar continuamente, que a veces no lo hacemos, se nos olvida y nos dejamos ganar por nuestras reacciones ante las circunstancias adversas. Pero el Señor dice que tú y yo podemos tener gozo, alegría del Señor, aún en medio de la aflicción, las pruebas, las dificultades, las tristezas. Así es que quítate tantito el cubrebocas, por favor, te lo vuelves a poner, quítatelo. A ver, regálenme todos una sonrisa, aunque sea fingida. Es más bonito reír, ¿a poco no? O sonreír. Y eso trae un impacto, ¿sí o no? Sonreír. Ahora pónganme una cara de serios y van a ver, pero muy serios, así serio, serio. Cómo ese pequeño gesto influye, de alguna manera, aunque sea leve, nuestro estado de ánimo. Así es que algo sorprendente y paradójico, según la Escritura y los testimonios en la misma, y aquí del apóstol Pablo, es que pueden convivir las tristezas con el gozo. Jesús, incluso nuestro máximo ejemplo, se angustió ante el martirio en Getsemaní, se angustió en Getsemaní ante el martirio que le venía, pero él tuvo gozo camino a la cruz. Así nos dice, ¿verdad? La carta a los Hebreos, no lo busque. Él iba con gozo a la cruz del Calvario. Hablando de convivir tristeza y gozo, no se me olvida en un montón de situaciones
quizás como usted, que hemos vivido a través de los años. Recuerdo cuando fuimos a enterrar a 2 bebés gemelitos que tenían días de nacidos, pero fallecieron. Y acompañamos a los padres y a la familia y a seres queridos y a los abuelos. Y recuerdo que uno de esos abuelos levantó la voz en cierto momento cuando estábamos sepultando a esos bebés. Imagínense la situación, ¿no? El dolor, la dificultad, lo complejo del momento. Y este varón invoca un texto de la Escritura y dice: ahora compruebo verdaderamente que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y yo con toda discreción me le quedé así volteando a ver, ¿verdad? La voluntad de Dios, ahí están 2 ataúdes pequeñitos, 2 cajitas de 2 bebés a punto de ser enterrados. La mamita estaba todavía hospitalizada grave, solamente está el padre. Pero el abuelo dice: compruebo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y empieza a hacer un recuento este varón de las cosas que ocurrieron desde el momento del alumbramiento de sus bebés, la mamá en el hospital, en toda la familia y en los hermanos en Cristo. Empezaron a orar por esa situación, empezaron a visitar el hospital, a llevar pequeños regalos, se hicieron cadenas de oración, se expresó el cariño y el amor, y todo culminó en ese momento en que estábamos sepultando esos bebés, y el abuelo estaba agradecido por las expresiones de amor en Cristo que había recibido toda la familia en medio de la prueba. Y eso le provocaba a este varón, en medio de dolor y de la profunda aflicción, un gozo que venía del cielo. Tú y yo podemos tener en la peor de las condiciones el gozo del Señor. El diablo nos lo va a querer robar, porque la Escritura claramente dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y como sabe Satanás que el gozo de Dios es nuestra fuerza, de alguna otra manera lo va a querer robar. Otra verdad que te quiero compartir acerca del gozo que la Escritura refiere es que es diferente a ciertas alegrías que nos procuramos en esta vida. Hagamos una distinción entre las alegrías que momentos felices, bonitos nos procuran, del gozo de Dios. Por ejemplo, a todos nos gusta divertirnos, disfrutar de pasatiempos, ¿a poco no? Y de ciertos juegos. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos dan alegrías, nos dan estados de ánimo bueno, nos causan bienestar. Pero estas cosas, diversiones, pasatiempos, juegos, etcétera, son pasajeros, son limitados a ciertos momentos, a ciertos lugares, y acaban por ser insuficientes. Como quieran, no estamos en contra de eso y los procuramos, pero ese no es el gozo del cual la Escritura refiere. El gozo bíblico tampoco tiene que ver con nuestro temperamento. Hay personas que son espontáneas, naturalmente muy alegres, muy felices, ¿a poco no? Y sonríen naturalmente, así los hizo Dios, como mi hija Paulina, así es. Pero hay personas que somos más introvertidas, más tranquilas. Los que estudian el comportamiento humano dicen que tenemos un temperamento flemático, melancólico. Bueno, pero el gozo de la Escritura no tiene que ver con el estado de ánimo natural que algunos tienen. ¿Cuántos de aquí se identifican que son natural y espontáneamente personas alegres, que están contentos, que sonríen fácilmente, que de cualquier cosa, gloria a Dios? Y la otra mitad son más tranquilos, ¿verdad? Introvertidos, serios. Así nos hizo el Señor. Bueno, pero el gozo del cual habla la Escritura no tiene que ver con eso, queridos hermanos. No tiene que ver con un temperamento. Tampoco el gozo cristiano, la alegría cristiana, tiene que ver con que las circunstancias sean favorables. Gracias a Dios que las circunstancias son favorables, pero no siempre lo son. Imagínense que el gozo del Señor estuviera atado a que todo estuviera bien en nuestras vidas. Pocas veces tendríamos esta alegría cristiana o gozo del Señor. Otra verdad acerca del gozo, según la Escritura, es que este viene del Señor, viene de Cristo a nosotros. De hecho, es un fruto del Espíritu Santo. Y Pablo nos da testimonio en su carta de cómo él sabe gozarse en Cristo Jesús. Leamos algunos versículos de esta hermosa carta y usted, espero, le va a tomar más interés y le va a conocer un poquito mejor el día de hoy si es que no la ha leído. Dice Filipenses 1, 4 al 6: siempre en todas mis oraciones,
ruego con gozo por ustedes, iglesia cristiana en Filipos. Entonces, el apóstol Pablo, ¿cómo oraba por ellos? Con gozo, pero ya vimos que estaba en aflicción, que su estado de ánimo no era el mejor y que tenía tristezas, pero eso no le impidía orar con gozo. Sigamos leyendo. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. ¿Qué le causaba gozo al apóstol? Que los filipenses sabían amarse entre ellos. Tenían lo que la Escritura refiere en el vocablo griego koinonía, comunión cristiana. Pero el versículo 6, esto le causaba mucho gozo al apóstol, estando convencido de algo, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la obra de salvación, de redención, de santificación y futura glorificación, el Señor la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo el Señor dejará de perfeccionarnos, mis amados? Hasta el día de Cristo, el día de su venida. Versículo 7, como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto os tengo en el corazón. ¿Y en dónde? En mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos ustedes son participantes conmigo de esta gracia. Así es que el apóstol Pablo intercedía por la iglesia con gozo. ¿Qué le causaba gozo de la iglesia? Ver lo que el Señor estaba haciendo entre ellos. Otro pasaje, el 1:18. ¿Qué pues? Que no obstante de todas formas, ya sea por pretexto o lo hagan sinceramente en verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré. Entonces aquí es una cosa que también le causaba alegría al apóstol. Cristo es predicado. Unos lo hacen por interés personal, otros lo hacen genuinamente. Pero como quieren que me gozo, que Cristo es anunciado, el Evangelio es proclamado. Capítulo 2, versículo 2, Filipenses 2:2. Suena marcador de fútbol, ¿verdad? Filipenses 2:2. Completen mi gozo, sientan lo mismo, tengan el mismo amor, sean unánimes, sientan una misma cosa. Pablo dice, ¿saben cómo me van a causar más gozo todavía, iglesia de Filipos? Cuando sigan integrándose en esa unidad amorosa que solo el Espíritu Santo puede obrar en la iglesia. Vaya por favor conmigo al 2:17. 2:17. Y aunque yo, Pablo, sea derramado en libación sobre el sacrificio, él sabía que podía ser sacrificado, podía ser ahí ejecutado en la cárcel. Y servicio de vuestra fe. ¿Por qué estaba Pablo en la cárcel? Por estar sirviendo a Cristo y a los cristianos. Me gozo y aún me regocijo con todos ustedes. El saber que estoy haciendo algo de parte de Dios a favor de ustedes me causa mucho gozo, y aún me pueden tomar mi vida y Dios la puede tomar en sacrificio, y eso me causa gozo. ¿Está usted tratando de identificar, como yo en esta mañana, que el gozo de Dios no depende de las circunstancias? Es un gozo sobrenatural. Pero ¿qué cree? Que ese gozo Dios se lo da a sus hijos y a sus hijas. Si usted es un hijo y una hija de Dios, usted tiene acceso a ese gozo. Y ese gozo, insisto, es su fortaleza. Hablando de su sacrificio por causa de la predicación del Evangelio, lea 1:21. 1:21, y es una de las frases de oro en esta hermosa carta. Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Así es que como quiera me gozo porque estoy aquí y sigo anunciando el Evangelio, y con mi vida, con lo que Dios me ha dado, con mi llamado, mis capacidades, mis recursos, predico el Evangelio y la gente se puede convertir y se integra en iglesias. Eso me causa gozo. Pero si Dios me recoge, Él dice más adelante,
pues no puede haber nada mejor que estar en la presencia del Señor. Y lo dicen esas frases preciosas que la Escritura contiene. Para mí el vivir, ¿qué es? Es Cristo. Ay, mis hermanos, quiere el Señor, quiere el Espíritu Santo y lo quiere. El chiste es que le hagamos caso, que nosotros nos identificamos con esta frase, que nuestra vida sea Cristo, y que si Dios nos lleva a su presencia, es la gran ganancia para todos nosotros. Filipenses 4:1. Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía. Estén así firmes en el Señor. Entonces Pablo veía a la comunidad de creyentes que habían creído por su predicación, los veía como un premio, como una recompensa que Dios le daba. ¿Sabe usted que son de las recompensas, de las coronas que la Escritura refiere que un cristiano puede tener? Ganar almas para el Señor. Sea usted ganador de almas, predique el Evangelio, lleve otros a los pies de Cristo, y usted podrá decir lo mismo que Pablo y tener incluso el mismo gozo. Esa comunidad era el gozo de Dios en Pablo, era la corona que él sabía le estaba reservada. Y otros textos más de esta carta, el 4:10, por favor, dice: en gran manera me gocé. En gran manera, estaba muy contento, muy alegre en el Señor, de que ustedes al fin han revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estaban solícitos, pero les faltaba oportunidad. Él se gozaba ahora con la generosidad de los cristianos filipenses. Versículo 15. Y saben también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo ustedes, filipenses. Versículo 16. Pues a una Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. ¿En qué se gozaba el apóstol Pablo? Dígamelo. En su generosidad. Entonces estaba viendo que había fruto. ¿Sabe usted que el cristiano es generoso naturalmente? ¿Sí? El cristiano no es agarrado. No. El cristiano es dador. Le encanta, disfruta la generosidad, porque es un fruto del carácter de Cristo en nosotros. Y entonces cuando Pablo ve la generosidad de los filipenses, dice: gloria a Dios, yo me gozo en cómo Cristo se está formando en ustedes. Por eso hay una promesa, mis hermanos. A veces, déjeme hago un paréntesis rápido. A veces leemos en la Escritura promesas, pero no consideramos las condiciones para tales promesas. Y la gran mayoría de las promesas en la Escritura son condicionales. Hay unas que no son condicionales, pero la mayoría sí. Fíjese el versículo 19. ¿Qué le parece? ¿Es buena noticia o mala noticia? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es una promesa hermosa, ¿sí o no? ¿Y qué cree? ¿Dios la cumple? ¿Cuál es la condición de esa promesa? ¿Ve cómo no lo sabe? ¿O algunos no lo saben? Nos encanta la promesa. La condición es dar, ser generoso. ¿Cómo esta promesa se puede cumplir en mi vida? Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta cuando soy generoso, dando. Por eso la Escritura refiere: es más bienaventurado que dar que recibir. Y en otra porción dice: dad y se os dará. Qué lindo es leer la Biblia así. Entonces Pablo se goza en la generosidad del pueblo de Dios. Y por eso entonces les dice en el 4:4, ya lo leímos: filipenses, metepequenses, toluqueños, gócense en el Señor. Y no solamente estén muy alegres en Él, sean retealegres en Cristo Jesús. Regocíjense en Él. Llegamos a un punto, y bueno, ¿y cómo es todo esto? ¿Cómo puedo tener acceso a esta virtud cristiana, a esta provisión divina que es el gozo de Dios?
lo que yo he llamado en esta mañana la alegría cristiana. Creo que lo más importante es esta acción. Para tener el gozo de Cristo, para estar conectados a la fuente de gozo, y tú lo sabes, que es parte del fruto del Espíritu Santo, el gozo, lo primero que la Biblia promueve que hagamos es siempre tener presente la naturaleza de Dios, sus atributos, sus obras, sus provisiones. Se lo aseguro, no hay tema más importante en la Escritura, o no hay una actividad que promueva más la Escritura más importante que esta: conocer a Dios, conocer al Señor. No hay manera de gozarnos en Cristo Jesús y tener esta clase de alegría cristiana rebosante que contrarresta tristezas, aflicciones, pruebas, como lo hemos visto hasta este momento, ¿verdad? El gozo de Dios es la respuesta para todo ello. Pero ese gozo, mis hermanos, es algo que tú y yo lo obtenemos, como dice otra parte de la Escritura, echando mano de la vida eterna. Y parte de echar mano de la vida eterna es observar quién es Dios, la naturaleza de Dios. Repito, sus atributos, sus obras, sus provisiones. Seguramente en las redes sociales has visto o escuchado un gran discurso de un pastor afroamericano del área de San Diego, quien fue invitado a una ceremonia de clausura de un instituto bíblico en donde se acababan de graduar unos hombres y mujeres para predicar el evangelio, y le invitan a tener una participación. Y estas palabras que pronunció este doctor Lockridge en esta conferencia, dicen algunos fue de forma improvisada, versa de esta forma. Y él toma el micrófono, este varón, es un varón ya maduro de vida, y dice lo siguiente, hablando de los atributos del Señor, de su naturaleza, de la exaltación, primero de la contemplación, pero luego la exaltación de quién es Dios. Y dice lo siguiente: la Biblia dice que Jesús es Rey. Él es el Rey de los judíos, el Rey de Israel. Él es el Rey de justicia, el Rey de los siglos. Es el Rey de los cielos. Él es el Rey de gloria. Él es el Rey de reyes. Él es Señor de señores. Él es mi Rey. Mi Rey, sigue diciendo este varón, es un Rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte, totalmente sincero, eternamente firme, inmortalmente lleno de gracia, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Él es el Hijo de Dios, Salvador de los pecadores, la pieza central en la historia humana. Él es incomparable, no tiene precedente, el único calificado para ser el Salvador de los hombres. Él es todo suficiente, suple de fortaleza a los débiles, disponible está para los tentados y afligidos, se compadece y salva, fortalece y sostiene, guarda y guía, sana a los enfermos, limpia a los leprosos, perdona a los pecadores, absuelve a los deudores, liberta a los cautivos, bendice a los jóvenes, sirve a los desafortunados, guarda a los ancianos, recompensa a los diligentes, embellece a los humildes. Él es la clave del conocimiento, fuente de sabiduría, entrada a la libertad, sendero hacia la paz, la autopista hacia la santidad. Él es la puerta a la gloria. Su vida es incomparable, su bondad ilimitada, su misericordia eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo fácil, ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible.
es invencible, es irresistible y no podemos vivir sin Él. La muerte no pudo con Él, la tumba no le pudo retener porque Él es mi Rey. Oh, aquí está el testimonio de alguien que conoce a Dios, alguien que se deleita en los atributos, la persona, las provisiones, las obras de Dios. Esa es la principal fuente de la alegría cristiana, del gozo de Dios para nosotros. Otro punto en el cual claramente la Escritura apunta para que tengamos el gozo del Señor es deleitarnos en nuestra salvación, mis hermanos, deleitarnos en el don maravilloso de la redención. En Lucas capítulo número 10, 17 y 20, Lucas 10, 17 y 20, leemos que volvían los 70 discípulos, habían ido a predicar el evangelio y sanar enfermos y liberar a personas endemoniadas, y regresaron a donde estaba Cristo y le reportaron y le dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Versículo 20, Jesús les dice: no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Si tú en esta mañana, el Espíritu Santo y tu conciencia te dan testimonio de que aún no eres hijo de Dios, esa condición puede ser resuelta hoy mismo. Hoy entrégate a Cristo, confiesa tus pecados delante de Él, cree que Él es quien dice ser, el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario por tus pecados, pero resucitó al tercer día. Y si tú crees y confiesas esas verdades, el Señor te perdona y te da el don de la salvación. Hoy puede ser tu día, y entonces no andarás más derrotado por aflicciones, tristezas, angustias y sujeto a tus estados de ánimo, porque puedes conectarte permanentemente con la fuente del gozo, el gozo de la salvación. Cuando el rey David pecó con aquella mujer, aquella dama Betsabé, el Espíritu Santo lo confronta a través de un profeta y él entiende el grave pecado que ha cometido, y en su oración de arrepentimiento, y queda el registro en uno de los salmos, le dice al Señor: oh Señor, vuélveme el gozo de la salvación. Porque el pecado lo que hace es robarnos el gozo. Pero ahí está conectada a otra verdad que en este punto de mi mensaje yo estoy considerando: el entender que soy salvo, lo que ha hecho Dios por mí, lo que está haciendo para mí, que mi nombre está escrito en el libro de la vida eterna, que mi destino no es este mundo que se va a acabar, sino es la gloria que Cristo me tiene reservada. Eso es causa y fuente de profundo gozo y alegría cristianas. Porque debo advertir que esto no es un recurso para todos, porque es regocijarse en el Señor, es tener el gozo de Dios. Pero qué bendición que tú y yo podamos recordar estas verdades y ejercerlas, especialmente, insisto, en pruebas, en situaciones complicadas. ¿No es verdad, hablando del gozo que produce y promueve la salvación, que es tal el gozo que causa el saberse salvos, que en el cielo, en el cielo dice la Escritura que hay fiesta cuando un pecador se arrepiente? Así es que si este día tú no te has arrepentido de una vez por todas delante del Señor, te voy a animar a que lo hagas dándote una empujadita adicional, si me permiten la expresión. Provoca una pachanga en el cielo y arrepiéntete el día de hoy. Y dice la Escritura que hay alegría extrema cuando alguien se puso a cuentas con Dios y le fue dado el don de la salvación. Así es que apreciar, deleitarnos en la naturaleza de Dios, sus atributos, sus obras, sus provisiones,
gozarme en el don de la salvación que ha operado en mi vida y tantas otras cosas promueve la Escritura que traen gozo al corazón del hijo y de la hija de Dios. Pero termino con una muy práctica, porque esta es bien fácil de ejercitarla. ¿Y sabe cuál es? La alabanza, el canto, cantar al Señor. Mire, cuando mi esposa me pone a planchar el alterón de ropa ahí en casa y a lavar el alterón de trastes ahí que se juntaron en el fregadero, ¿sabe qué hago yo para que no Satanás me robe el gozo? ¿Verdad? Me pongo a fregar ahí los trastos y empiezo a cantar: alabaré, alabaré. Y se va la tristeza y se va la angustia y viene la fuerza del Señor a su servidor. Algunos no me lo están creyendo, ¿verdad? La alabanza es tremenda. ¿Sabe por qué? ¿Por qué la alabanza causa gozo? Mire, dice el Salmo, aquí lo anoté, Salmo 22:3, una revelación de una actividad espiritual. Dios habita en medio de la alabanza de... ¿No es el texto acá? Ahí está. Dios habita en medio de las alabanzas del pueblo de Él. Ajá. Dios manifiesta su presencia en medio de la alabanza. Y entonces conéctelo con Salmos 16:11. Y ahí está la conexión entre alabanza y gozo, en donde el centro es la presencia de Dios, por causa de esa alabanza. A ver, léalo por favor en voz alta. Salmos 16:11, ya está atrás de su servidor. A ver, adelante todos en voz alta. ¿Qué hay en la presencia del Señor? ¿Qué hay en la presencia del Señor? Plenitud de gozo. ¿Ah? Algunos de ustedes, se los digo aquí entre confianza, ¿sí? Aquí entre no sale. Acabo nadie nos está viendo. ¿Está bien? A veces la alabanza, mis hermanos, lo voy a decir indirectamente, la alabanza nos cuesta trabajo ejercerla porque le damos más peso a dos cosas: una, mi personalidad, y dos, mi estado anímico. Y se deja ver aquí luego aquí entre nos. Y entonces hay personas que no participan de la alabanza porque están siendo vencidos por esas dos condiciones: su estado anímico y su personalidad. Pero se pierde una grande bendición esta, porque a veces hay que alabar a Dios intencionalmente. Incluso el gozo del Señor uno lo busca intencionalmente. Tú no lo puedes provocar. Pablo nos da testimonio: estoy preso, estoy afligido, estoy preocupado, estoy angustiado, me causan tristezas. Me voy a reír, voy a provocarme el gozo del Señor. ¡Oh, qué feliz estoy! Eso sería esquizofrenia. Él se conecta con Dios, él se deleita en quién es Dios, en la grandeza de ese Dios, en los atributos del Señor. Yo tengo una teoría, una hipótesis. Cuando Pablo y Silas están en Filipos, justamente por predicar el evangelio, los meten a la cárcel, los refunden en un calabozo oscuro y les prensan los pies en el cepo con cadenas. ¿Se acuerda la historia? ¿Qué hicieron Silas y Pablo a medianoche mientras estaban en esa condición? Y los habían golpeado en la espalda. Dice que a medianoche hacían dos cosas: oraban y cantaban. Oraban y cantaban. ¿Quién va a cantar en una condición así? Todos golpeados, con hambre, posiblemente asustados, preocupados, pero cantaban al Señor. Tú y yo, aquí el domingo, mis hermanos, miren, venimos bañaditos, estamos en un lugar bien bonito, tenemos una alabanza de excelencia. Y a algunos nos gana personalidad, temperamento y estado de ánimo.
pero me pierdo de una bendición. La bendición de experimentar la presencia de Dios, no del canto del que está a mi lado, de mi alabanza personal, a través de la cual lo estoy reconociendo, e impido se cumpla este principio espiritual. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, y cuando Dios manifiesta su presencia, ¿qué ocurre? En su presencia hay plenitud de gozo. Alabanza. Termino con esto, mi hermano. ¿Qué hacer con este recurso divino precioso que es el gozo del Señor? ¿Qué hacer cuando me es complicado disfrutarlo y pueden pasar días si no lo tengo? Hagamos lo que hoy te estoy proponiendo. Número 1, entendamos que la voluntad de Dios es que tengamos gozo, alegría cristiana, que podemos tenerlo porque es la voluntad de Dios. Si no fuera la voluntad de Dios, no quedaría escrito para nosotros. Segundo, que ese gozo nos puede ser, claro que sí, impartido, y lo digo por tercera vez enfáticamente, cuando yo me deleito en apreciar la persona de Dios, que debiera ser el tema más importante para los cristianos: conocer a Dios, conocer a su Dios, alegrarnos, estar felices por el aprecio que nos causa la naturaleza, los atributos, las obras, las provisiones del Señor, que apreciemos cada día más el don que Dios nos ha dado de la salvación, y como recomienda la carta a los Hebreos, cuidemos esa salvación tan grande. Y a lo mejor aquí me equivoqué, no sé si es Hebreos o es la propia carta a los Filipenses, ofrezco disculpas por mi mala memoria, pero de que lo dice la Biblia, lo dice: cuida tu salvación. Y dicho de manera inversa, ¿cómo voy a descuidar? Y dice el escritor, una salvación tan grande. Fuente de gozo es apreciar el don de la salvación que Dios me ha dado. Y en tercer lugar, yo te hablé de una práctica que debemos promover frecuentemente los hijas y las hijas de Dios: alabanza a nuestro Dios, cantarle a nuestro Dios, cantar de su gloria, de su grandeza. El ritmo que quieras, el que te convenga, menos esos ritmos terribles, ¿no? Que el reggaetón, que otros, digo, en gusto se rompen géneros, ¿verdad? Claro que sí, pero es que hay géneros asociados a cosas muy feas. No en sí que el género sea malo per se, pero promueven cosas horribles. ¿A poco no? Usted sabe de lo que hablo. No, ponga alabanzas modernas, Beethoven, Chopin, Mozart, algo reciente, ¿ah? Bueno, algo que le guste, que disfrute, pero que no le conecte con cosas que no convienen. Tú y yo podemos tener el gozo del Señor. ¿Quién se puede identificar esta mañana con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo se fue al Hilton a hospedar, y en un restaurante rodeado de un hermoso jardín y con un calientito cafecito, inspirado, se puso a escribirnos acerca del gozo cristiano. Estaba en la cárcel, 24 horas al día, trenzado a un gorilón romano, un soldado, pero él se gozaba. En Cristo es la clave. Quiero invitarte a una reflexión seria, profunda. Nos dejamos, y eso me incluye, nos dejamos vencer, nos dominan las aflicciones, pruebas, dificultades, de tal manera que todo el día yo ando con cara de jugo de limón. O quizás a partir del día de hoy voy a retomar un recurso, sí, porque es rico el gozo, un recurso que es mío, en Cristo lo tengo, el gozo de Él en mi vida. Inclina tu rostro. Padre, te damos gracias por la bendición de meditar en tu palabra. Oramos, mi Señor, aquí está
algo que el cristiano y la cristiana puede usar a su favor, conveniente, bueno, que produce fuerza, que renueva, que vigoriza. Es lo que yo llamé en este mensaje la alegría cristiana. El término bíblico es gozo, pero es un sinónimo. Estar alegres en Cristo. ¿Podemos tener ese gozo? Sí. El mensaje bíblico es contundente, puedo tenerlo. Así es que ya no consideres tanto qué te causa aflicción, dolor, tristeza, a lo mejor desesperanza. Contrarresta eso con la obra del Espíritu Santo que puede traer gozo a tu vida.